Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Estamos con el capítulo 26. Hoy de una manera especial queremos subrayar el versículo 21. Nos dice de esta manera: Saúl exclamó entonces: he pecado. Vuelve, David, hijo mío, ya no te haré ningún mal, porque hoy mi vida ha sido preciosa a tus ojos. Sí, he sido un necio, me he equivocado por completo. Bueno, aquí entonces esta frase es muy interesante. Esperemos ya esa tajina da evacu lleva yacareja la mojina, o sea, lágrimas de cocodrilos, o podemos decir que simplemente es una mentira, ¿verdad? Nosotros en el capítulo 24 ya habíamos reflexionado cómo David mismo se confronta con Saúl. Ya en esa ocasión también Saúl pide perdón. Saúl también entiende, dice: me he equivocado, he pecado. Ahora vuelve a repetir prácticamente lo mismo. Saúl expresó entonces: he pecado, vuelve, David, hijo mío, ya no te haré ningún mal. Vamos a mirar un poquitito en ese encuentro también del capítulo 24, con la recriminación, nosotros decíamos ahí, en el capítulo 24 de David a Saúl, que en realidad no es una recriminación, porque David incluso le respeta muchísimo, y hasta con un respeto total hacia el rey, hacia el ungido del Señor. Después de esto, David se levantó, salió de la cueva y gritó detrás de Saúl: mi señor el rey. Miren luego cómo ya le está llamando: mi señor el rey. Pensamos yo, pero es decir, no le falta el respeto, no dice cualquier grosería, ¿verdad?, contra Saúl. Saúl miró hacia atrás y David inclinándose, otra característica esencial y fundamental. Como David se inclina, dice, ante el rey, se inclina ante Saúl. Con el rostro en tierra, se postró. Son actitudes entonces impresionantes de alguien que es perseguido, de alguien que es buscado, incluso con todo un ejército. Está con más de 3,000 hombres, dice, que están con Saúl persiguiendo y buscando a David para matarlo. Jabe David ore como Abe y Pope, todos los soldados aleros, lleva ellos yucado en na pebe. Ñande yarama obvio muy pene, donde bella pues más trisa ya pues, ¿verdad? Sin embargo, David le perdona la vida y ahora viene y le vuelve a llamar la atención. Se postró y le dijo:
¿Por qué haces caso a los rumores de la gente cuando dicen que David busca tu ruina? Aquí entonces hasta quiere reflexionar con él, le quiere hacer entrar en conciencia al mismo Saúl. Va, ese piconde la upisa de Michael Argendu ayepa, ay pondaye o inge y ande, que yo busco tu ruina. Que en realidad esta pregunta, no sé por qué lo está haciendo David, porque el que está buscando la ruina verdaderamente es él, o sea, Saúl. Saúl el que de un comienzo, a pesar de todas las manifestaciones positivas de parte de David, incluso de su hijo Jonatán, cuando se encuentra con su padre, cuando le confronta también Jonatán a su propio papá, incluso en un momento ya hoy y le dice, será de ella. ¿Cómo es eso? O sea, lo de la dinastía es lo que le está preocupando tremendamente entonces a Saúl. Y por eso se está poniendo en contra. Mientras el hijo de Jesé viva, que esté aquí todavía, vivo y coleante, ni tú ni tu reino estarán seguros. Imagínate cómo está mirando. Y sin embargo, la amistad, como nosotros estuvimos viendo en todo momento, entre Jonatán y David, siempre fue muy positiva. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este día en que la iglesia nos invita a hacer fiesta con nuestra madre porque visita a su prima Santa Isabel. La palabra de Dios nos habla desde la profecía de Sofonías, capítulo 3, del 14 al 18. Grita de alegría, hija de Sión. Aclama a Israel, alégrate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. El Señor ha retirado las sentencias que pensaba sobre ti y ha expulsado sus enemigos. El Rey de Israel, el Señor, está en medio de ti. Ya no temas ningún mal. Aquel día se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, que no desfallezcan tus manos. El Señor tu Dios está en medio de ti, es un guerrero victorioso. Y así continúa, queridos amigos, siempre de una manera muy positiva. El hecho de que María se pone en camino después de haber entendido cuál era la situación de su prima Isabel, ya está de 6 meses. A ver entonces, ¿cómo? De 6 meses. Y es ahí donde se pone en camino. Pero también al mismo tiempo sabemos que en esa anunciación nuestra madrecita recibe nada más y nada menos que al Salvador en su seno maternal. Y entonces, teniendo a Jesucristo, la teología nos da a entender y desde ahí podemos comenzar a dar este paso importante. ¿Cuál es el paso que nos queda? El paso que nos queda es darnos cuenta de la necesidad de los demás, y al darnos cuenta de la necesidad de los demás nos abrimos a la universalidad. Y por eso le dice Sofonías, alégrate, regocíjate de todo corazón, hija de Sión. Incluso le dice, yo aparté de ti la desgracia para que tú no cargues más con el oprobio. Esta es otra de las características que nas ahí cuñan de Yara, oña en Bareías, eñan de Ametan de Pea, Ametan de Amo, sino que Dios es bien concreto. Aquí, yo aparté de ti la desgracia, pero Pea dice,
Dayareco Eima, Pe Aarón, Dayareco Eima, Pe Ayo, lo que sea, y entonces estamos comprometidos con Dios. Trabajamos por la comunidad, trabajamos por el bien de cada uno de nosotros. Y esto es lo que el Señor una vez más hoy nos está regalando. Así es que Yayereta, en este día de la visitación de nuestra Madre, la Virgen María, a su prima Isabel, que para nosotros también sea un motivo de servicio, que para nosotros también sea un motivo en que nosotros digamos, Señor, llame ese granito de arena por el bien de la comunidad, por el bien de los demás. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Vigila mi paso, y cuida mi espalda. Soy un hijo del rey, y nada me falta. Vigila mi paso, y cuida mi espalda. Soy un hijo del rey, y nada me falta. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Mi padre es el rey del mundo entero. I said, devil, you ain't on my level, let alone God's level. That beef been settled. He still try to get in my head, but I'm saved by the blood, so guess what I said? I'm like Mike in his prime, he asked which one. Tyson or Jordan, I said pick one. There's power in prayer, so get behind me. You both know you can't handle these rosary beads. Como el samita yo peleo, voy derribando filisteos, carros de fuego como Eliseo, el ejército de Dios lo que veo, ja. Solo el enemigo que se aguante, le damos su salsa pa' que cante, para corrido le llegaste, cero miedo, mi Dios va adelante. Yo no tengo miedo, 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 yo no tengo miedo. Mi padre es el rey del mundo entero. Yo no tengo miedo, que no ves mi postura. Esos demonios piensan que les temo, pero me río, jaja, eso es una locura. A mí no me importa si eres santero, si eres una bruja. La sangre de Cristo Rey corre por mi alma, soporte trucha. He caminado lo suficiente para poder entender que aunque haya tropiezo, mi padre siempre va a responder. Venga lo que venga, cada prueba me tiene sin cuidado. Soy hijo de un rey, si por miedo antes caí, hoy me levanto por fe. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Mi padre es el rey del mundo entero. Yo no tengo miedo, compa, soy un católico. Yo invoco la Virgen, invoco los santos, se rompen los códigos, yeah. I'm holy, soy pura ceniza, ciudadano del cielo novicia. Yo no tengo miedo, no tengo miedo, vengo saliendo de misa. Mi mano sigue levantada, sigo ganando la batalla. El tipo ya sabe, conmigo no puede cruzarse la raya. Mi arma secreta no falla, mejor que empaque y se vaya. Estoy como Curry, fuego de tres, quemando todita la malla. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Mi padre es el rey del mundo entero. Él vigila mi paso y cuida mi espalda. Soy un hijo del rey y nada me falta. Él vigila mi paso y cuida mi espalda. Soy un hijo del rey y nada me falta. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos con el libro de Samuel, el primer libro de Samuel, capítulo 26. Estamos avanzando bastante. Y aquí, de nuevo, en este capítulo 26, el versículo 21, que hoy nosotros nos centramos en subrayar, pero antes mirábamos otros capítulos, el 24 principalmente, en este momento de la recriminación ya de parte de David a Saúl en esa ocasión, nos hace recordar. Saúl exclamó entonces: he pecado, es lo primero que dice aquí. Vuelve, David, hijo mío, ya no te haré ningún mal, porque hoy mi vida ha sido preciosa a tus ojos. Y claro, le tuvo ahí. Incluso Abisai había dicho, no, con un solo golpe aquí lo dejo clavado contra el piso, contra el suelo. Una sola estocada, con su propia lanza que está aquí a su cabecera. Y miren que Abner, que era el jefe de los soldados del ejército, estaba ahí también. Ni a cuándo ni andoy. Pero claro, nos daba también todo esto que es muy interesante, que decía que el Señor mismo, ¿verdad?, les dejó en ese sueño a todos, porque miren que es todo un ejército, más de 3.000 soldados que están ahí cuidando a Saúl. Bueno, esta luego era una de las características ya en el capítulo 14, cuando su hijo Jonatán, él estaba procurando luchar, estaba procurando defender a Israel, Mitano sube dirigina, capítulo 14, pero sin embargo le vemos a Saúl que está como descansando, 600 hombres alrededor, cuidándole como guardia personal la lleva. Bueno, todos estos detalles, como yo siempre les digo, lo que nosotros tenemos que mirar son las actitudes, porque la Biblia nos enseña de esa manera. Entonces, Anila allí que haña mañana esa como siempre, ¿verdad? Mucha gente piensa y quiere entender y tomar la Biblia como si fuese, ¿verdad?, una cosa que está escrita simplemente ahí. Porque lo dice la Biblia, porque esto, aquello, ¿verdad? Como si fuese, no sé, un libro, receta de cocina. No, cuando hay ninguna receta de cocina, cuando hay ningún libro mágico, relejan, pepe, y maoya, peo y coana, peso y coana. No. Estas son narraciones desde la experiencia del hombre, una experiencia profunda, ¿verdad?, que nosotros tenemos con Dios dentro de un contexto histórico esencial y fundamental que tenemos que tener en cuenta para luego nosotros reflexionar, entender y luego ponerlo en confrontación con nuestra propia vida. Ahora, entonces, mañana las actitudes. Esto es lo esencial y lo fundamental. Actitudes, lo que nosotros encontramos aquí. Y bueno, y seguimos un poco entonces aquí con este capítulo, volvemos al 24, ¿verdad?, con esta recriminación, porque es muy interesante este versículo 21, cuando David se encuentra de nuevo con Saúl en este capítulo 26, Saúl exclama, ¿verdad?, se da cuenta, le ha perdonado de nuevo la vida. He pecado. Oye, esa cosa llega más. En el capítulo 24, miremos un poco, porque le había dicho, ¿por qué haces caso a los rumores de la gente cuando dicen que David busca tu ruina? Hoy has visto con tus propios ojos que el Señor te puso en mis manos dentro de la cueva. Aquí se habló de matarte. A ver, como mandó a que los soldados mismos, hoy que yo jalero, dale, David, yucaña, de yucado, nape, de huive, mañana, de yaro, mañana. Otra de las características, ¿verdad?, esenciales, fundamentales de los libros históricos siempre han sido decirnos que Dios es el que dirige la historia. Y es casi como decirnos, lleva peñan de yara o moían de peje, coepen de pope moín de. Ella pues anguare mucha y anguare hubiera lleva, hay cualquier anguare, más es decir, ¿quién soy yo? Dios, ¿verdad?, que actúa y que da justicia ante un cierto comportamiento. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería.
Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Tengo un regalo que el mismo Dios en esa cruz me lo entregó y desde entonces me tiene cuidado. Eres tu madre del Salvador y madre mía, qué bendición el descubrirme que estoy en tus brazos. Bajo tu amparo, María, pongo toda mi vida. Oh, bella madre mía, tú mi lucero, tú mía. Soy un llamado, una vocación que la consagro a tu protección. Yo no voy solo, estoy a tu lado. Lo que me pasa, atenta estás, y lo que falta a tu cuenta te das. Vas y le pides por mí el milagro. Bajo tu amparo, María, pongo toda mi vida. Oh, bella madre mía, tú mi lucero, tú mi guía. Bajo tu amparo, María, pongo toda mi vida. Oh, bella madre mía, tú mi lucero, tú mi guía. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos hermanos y hermanas, comenzamos hoy un nuevo ciclo de catequesis. El tema es el espíritu y la esposa, donde meditaremos
que el Espíritu Santo guía al pueblo de Dios al encuentro con Jesús, nuestra esperanza. El Espíritu y la esposa. La esposa es la Iglesia. Para ello recorreremos las grandes etapas de la historia de la salvación, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, el tiempo de la Iglesia. En el relato de la creación del libro del Génesis, el Espíritu de Dios se manifiesta como un poder misterioso que hace pasar al mundo del caos al cosmos, es decir, de la confusión a la armonía, transformando la tierra informe, vacía, tenebrosa, en un lugar hermoso, limpio, ordenado. Este mismo Espíritu sigue actuando hoy en nosotros, dispuesto a ordenar el caos que pueda haber en nuestra vida y en nuestro entorno. San Francisco de Asís nos muestra un camino para vivir en esa armonía que procede del Espíritu Santo. Se trata del camino de la contemplación y la alabanza del Creador. Y no olvidemos que el Espíritu Santo es la armonía, hace la armonía en la Iglesia y en nuestro corazón. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, cercanos a la solemnidad del Corpus Christi. Pidamos al Señor que su Espíritu de amor haga de nosotros una ofrenda permanente para gloria de Dios y bien de su pueblo santo. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa, Sagrario Purísimo de su presencia, los cuide. Muchas gracias. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amén. Historia de la solemnidad del Corpus Christi. A finales del siglo XIII surgió en Lieja, Bélgica, un movimiento eucarístico cuyo centro fue la abadía de Cornillón, fundada en 1124 por el obispo Albero de Lieja. Este movimiento dio origen a varias costumbres eucarísticas, como por ejemplo la exposición y bendición con el Santísimo Sacramento, el uso de las campanillas durante la elevación en la misa y la fiesta del Corpus Christi. Santa Juliana de Montcornillón, por aquellos años priora de la abadía, fue la enviada de Dios para propiciar esta fiesta. La santa nace en Retines, cerca de Liege, Bélgica, en 1193. Quedó huérfana muy pequeña y fue educada por las monjas agustinas en Montcornillón. Cuando creció, hizo su profesión religiosa y más tarde fue superiora de su comunidad. Murió el 5 de abril de 1258 en la casa de las monjas cistercienses en Fosses y fue enterrada en Villers. Desde joven, Santa Juliana tuvo una gran veneración al Santísimo Sacramento y siempre anhelaba que se tuviera una fiesta especial en su honor. Este deseo se dice haber intensificado por una visión que tuvo de la iglesia bajo la aparición de luna llena con una mancha negra, que significaba la ausencia de esta solemnidad. Juliana comunicó estas apariciones a Monseñor Roberto de Torete, el entonces obispo de Lieja, también al docto dominico Hug, más tarde cardenal legado de los Países Bajos, y a Jacques Pantaleón, en ese tiempo archidiácono de Lieja, más tarde Papa Urbano IV. El obispo Roberto se impresionó favorablemente y como en ese tiempo los obispos tenían el derecho de ordenar fiestas para sus diócesis, invocó un sínodo en 1246 y ordenó que la celebración se tuviera el año entrante. Al mismo tiempo, el Papa ordenó
que un monje de nombre Juan escribiera el oficio para esa ocasión. El decreto está preservado en Binterim, junto con algunas partes del oficio. Monseñor Roberto no vivió para ver la realización de su orden, ya que murió el 16 de octubre de 1246, pero la fiesta se celebró por primera vez al año siguiente, el jueves posterior a la fiesta de la Santísima Trinidad. Más tarde un obispo alemán conoció la costumbre y la extendió por toda la actual Alemania. El Papa Urbano IV, por aquel entonces, tenía la corte en Orvieto, un poco al norte de Roma. Muy cerca de esta localidad se encuentra Bolsena, donde en 1263 o 1264 se produjo el milagro de Bolsena. Un sacerdote que celebraba la Santa Misa tuvo dudas de que la consagración fuera algo real. Al momento de partir la sagrada forma, vio salir de ella sangre de la que se fue empapando enseguida el corporal. La venerada reliquia fue llevada en procesión a Orvieto el 19 de junio de 1264. Hoy se conservan los corporales en Orvieto y también se puede ver la piedra del altar en Bolsena manchada de sangre. El Santo Padre, movido por el prodigio y a petición de varios obispos, hace que se extienda la fiesta del Corpus Christi a toda la Iglesia por medio de la bula Transiturus del 8 de septiembre del mismo año, fijándola para el jueves después de la octava de Pentecostés, otorgando muchas indulgencias a todos los fieles que asistieran a la Santa Misa y al oficio. Luego, según algunos biógrafos, el Papa Urbano IV encargó un oficio, la liturgia de las horas, a San Buenaventura y a Santo Tomás de Aquino. Cuando el pontífice comenzó a leer en voz alta el oficio hecho por Santo Tomás, San Buenaventura fue rompiendo el suyo en pedazos. La muerte del Papa Urbano IV, el 2 de octubre de 1264, un poco después de la publicación del decreto, obstaculizó que se difundiera la fiesta, pero el Papa Clemente V tomó el asunto en sus manos y en el Concilio General de Viena en 1311 ordenó una vez más la adopción de esta fiesta. En 1317 se promulga una recopilación de leyes por Juan XXII y así se extiende la fiesta a toda la Iglesia. Ninguno de los decretos habla de la procesión con el Santísimo como un aspecto de la celebración. Sin embargo, estas procesiones fueron dotadas de indulgencia por los papas Martín V y Eugenio IV y se hicieron bastante comunes a partir del siglo XIV. La fiesta fue aceptada en Colonia en 1306, en Worms la adoptaron en 1315, en Estrasburgo en 1316, en Inglaterra fue introducida de Bélgica entre 1320 y 1325. En los Estados Unidos y en otros países, la solemnidad se celebra el domingo después del Domingo de la Santísima Trinidad. En la Iglesia griega, la fiesta del Corpus Christi es conocida en los calendarios de los sirios, armenios, coptos, melquitas y los rutinios de Galicia, Calabria y Sicilia. Finalmente, el Concilio de Trento declara que muy piadosa y religiosamente fue introducida en la Iglesia de Dios la costumbre que todos los años, determinado día festivo, se celebre este excelso y venerable sacramento con singular veneración y solemnidad, y reverente y honoríficamente sea llevado en procesión por las calles y lugares públicos. En esto los cristianos atestiguan su gratitud y recuerdo por tan inefable y verdaderamente divino beneficio, por el que se hace nuevamente presente la victoria y triunfo de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento, el primer libro de Samuel, capítulo 26, versículo 21. Estamos haciendo con esta comparación que me parece que es muy interesante porque algo semejante ya lo hemos visto. También incluso la introducción, aquí cuando dice en el capítulo 26 al inicio, que los hombres de Sif son de nuevo los que van a decirle a Saúl, se presentaba a Saúl en Gibeá, la misma cosa para decirle: David está escondido en la colina de Jaquila. Es decir, de nuevo David va a ese lugar donde siempre se encontraba. Ya en el capítulo 24 era también en estos lugares del desierto, frente a la estepa. Entonces Saúl bajó al desierto de Sif con 3.000 hombres, también la cantidad del ejército. Quiere decir que este era un poco el grupo que siempre acompañaba a David, a Saúl. Y van, en este caso, en busca de David, lo más selecto de Israel. Esto también es una cosa interesante. Por eso que el autor sagrado siempre nos quiere hacer y repite ciertas frases y repite ciertas características para darnos a entender que aquí lo que se está haciendo no es una cosa por acaso, ¿verdad? Sino que es una cosa muy bien pensada, es una cosa bien meditada. ¿A quién vamos a ir a buscar? ¿A quién tenemos que ir a agarrar? ¿A quién tenemos que matar? Podemos decir ya directamente, porque Upealo ya posee a Saúl. Entonces se refiere a David. Y por lo tanto tiene que haber toda una estructura mental, toda una preparación mental para que ellos puedan entender y saber eso, ¿verdad? Y bueno, entonces así ellos van. En el capítulo 24, cuando termina de hablar David, él incluso le dice: mi mano no se alzará contra ti, le dice ya en esa oportunidad a Saúl. La maldad engendra maldad. Qué buena que es esta frase, la maldad engendra maldad. Así que ya cuando pone que ñande la ñande añanos allá pono pe iba ahí, siempre ya yo juta allá esa tape iba y vea y ñande pues. Dice el viejo refrán: pero yo no alzaré mi mano contra ti, detrás de quién ha salido el rey de Israel. ¿A quién estás persiguiendo? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Que el Señor sea el árbitro. ¿Se dan cuenta? Entonces David siempre que está poniendo en manos de Dios. Está poniendo en manos de Dios. Yo no voy a tomar justicia. Y por eso también en esa reflexión que la maldad engendra maldad. Entonces el Señor sea el árbitro y juzgue entre tú y yo. Que Él examine y defienda mi causa y me haga justicia librándome de tu mano. Bueno, hasta ahí todo este discurso, toda la presentación, como decimos en este título, es un poco la recriminación de parte de David para con Saúl. Una reflexión profunda, darnos a entender cómo yo estoy actuando. En síntesis, Peña de Yajaisa, esta es la actitud de David con respecto al ungido, con respecto a el rey de Israel, al elegido de Dios. Bueno, vean entonces esa capona ñande o ñande güero mandu ágina o esa ñande cómo David se comporta con el rey Saúl. Y viene la respuesta justamente. Luego dijo a David: la justicia está de tu parte, no de la mía, porque tú me has tratado bien y yo te he tratado mal. Hoy sí que has demostrado tu bondad para conmigo, porque el Señor me puso en tus manos y tú no me mataste. Cuando alguien encuentra a su enemigo, ¿lo deja seguir su camino tranquilamente? Que el Señor te recompense por el bien que me has hecho hoy. Ahora sé muy bien que tú serás el rey y que la realeza sobre Israel se mantendrá firme en tus manos. Júrame entonces por el Señor que no extirparás mi descendencia después de mí, ni borrarás el nombre de mi familia. Bueno, esto es muy interesante porque en este capítulo 24 nosotros estamos viendo que la razón, ¿verdad?, por la que Saúl está persiguiendo a David es esta, el de la dinastía. Júrame por Dios que una vez que yo pase, ¿verdad?, tú serás rey. Oye, esa cuama, parece que no voy a poder hacer nada contra vos, ¿verdad? Oye, esa cuama, ¿verdad?, es Dios, es el Señor, entonces, el que te está protegiendo. Tú serás rey.
Ciertamente que él no sabe todavía, quién sabe cómo iba a reaccionar, menos nomás del corazón, va el cuama y la Samuel y mama. En el capítulo 16 ya lo había ungido como rey. Y en el capítulo 15 que nosotros habíamos visto también, ante una forma tan negativa de actuar de Saúl, no, yo ya de cierta manera te he dejado de lado. Ya me doy cuenta, te he rechazado. Es un rechazo total y absoluto, ¿verdad? De ahí al finalizar el capítulo 15 del primer libro de Samuel. Desde el 16, ¿verdad? Ya comienza toda este diálogo entre Dios y Samuel para ungir al nuevo rey, que será alguien que yo quiero, jamás y ese es David. Y bueno, y así sigue. Ahora nosotros volvemos al capítulo 26 y aquí nosotros encontramos donde Saúl se da cuenta y él dice, he pecado verdaderamente. Por lo tanto, vuelve David, hijo mío, ya no te haré ningún mal, porque hoy mi vida ha sido preciosa a tus ojos. Pero peago y me en el capítulo 24. Cuando ya es chata o cumpliva, estamos a cumplir. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Cuando ofrecía el incienso en el santuario del Señor, Zacarías, que ese día era el sacerdote encargado del templo, se atemorizó ante la aparición del arcángel Gabriel, quien le notificó que sería padre. Viejo anhelo que él y su mujer Isabel ya habían descartado porque ambos eran ancianos. En efecto, su esposa quedó embarazada y Zacarías, por no creerle al enviado de Dios, fue enmudecido como castigo hasta el alumbramiento. 6 meses después, el mismo arcángel Gabriel le anunció a la Virgen María que daría a luz al Salvador del mundo y de paso le contó que su prima Isabel también esperaba un hijo. Entonces María, exultante de alegría, se puso en camino para visitar a su parienta y tras 4 días de viaje llegó a Karim, una ciudad de la región montañosa de Judá, en donde residía su familiar. Al entrar a la casa, su anfitriona la abrazó y le dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Y cómo es que la madre de mi Señor viene a mí? Tan pronto como tu saludo sonó en mis oídos, el niño saltó de alegría en mi seno. Dichosa tú que has creído que se cumplirán las cosas que te ha dicho el Señor. Entonces María dijo: mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque se ha fijado en la humilde condición de su esclava. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque el Todopoderoso ha hecho conmigo cosas grandes. Su nombre es santo y su misericordia llega a todos sus fieles de generación en generación. Ha desplegado la fuerza de su brazo, ha destruido los planes de los soberbios, ha derribado a los poderosos de sus tronos y ha encumbrado a los humildes. Ha colmado de bienes a los hambrientos y despedido a los ricos con las manos vacías. Ha socorrido a su siervo Israel, acordándose de su misericordia, como había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia para siempre. Como el embarazo, dada la edad de Isabel, era de alto riesgo, la Virgen María se dedicó a cuidar a su prima, se encargó de los oficios de la casa, le ayudaba a la futura madre en la confección del ajuar para recibir a San Juan Bautista y atendía con esmero y cariño a Zacarías, quien a la sazón contaba 92 años. Aunque la tradición no afirma ni desmiente la posibilidad de que la Virgen María estuviera presente en el parto de su prima, sí se sabe que 3 meses después retornó a su casa de Nazaret y allí pasó el resto de su gestación en silencio y oración.
Desde los albores de la cristiandad se conmemoraba la visita de la Santísima Virgen a su prima Isabel, pero fue San Buenaventura, superior general de los franciscanos, quien comenzó a celebrar la fiesta de la visitación dentro de la orden a partir del año 1263. Y luego el Papa San Pío V la extendió a la Iglesia Universal a finales del siglo XVI. Por eso hoy, 31 de mayo, día de la visitación, hagamos nuestra la respuesta que la Virgen María le dio al ángel. Hágase en mí según tu palabra, y practiquémosla. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Las religiosas recibieron al Papa con los brazos abiertos, aunque Francisco las sometió a un pequeño interrogatorio. Quante novizie avete? Benvenuto nella nostra casa, Papa Francesco. Quante novizie avete? Tre. Però in giro per il mondo ce ne sono tanti. Sì? Sì. Dove? Africa, India, Corea. El Papa había salido fuera de los muros del Vaticano para visitar esta estructura llevada por las hermanas pías discípulas del Divino Maestro, aunque dentro había mucha más gente esperándolo. Un saluto a tutti voi. Grazie tante per essere qui. Grazie per il vostro lavoro. Coraggio e avanti. Non stancatevi di fare il bene. Adesso do la benedizione a tutti. Aunque en realidad el motivo de esta salida no era para visitar a estas religiosas, sino para esto. Para pasar un rato con los sacerdotes más jóvenes de la diócesis. Hablaron de cómo afrontar momentos de crisis espiritual, de la sinodalidad en la propia diócesis de Roma y algunos problemas sociales de la ciudad. El próximo encuentro entre el Papa y los sacerdotes de la diócesis será con aquellos que han sido ordenados entre 1984 y 2014. Señor, no olvidéis tan pronto mis grandes males. Poned en mejor recaudo vuestros regalos, que no sea licor precioso que se derrame. La gracia puesta en mi vaso resquebrajado. Qué pequeño soy, Señor, y así me habéis llamado. Vuestro amor ponéis en mi vaso resquebrajado. ¿Por qué me confiáis con tantas joyas preciosas? ¿Acaso queréis perderlas por mis descuidos? ¿Acaso no veis que soy tierra desastrosa? Que más que enterrar talentos los doy perdidos. Qué pequeño soy, Señor, y así me habéis llamado. Vuestro amor ponéis en mi vaso resquebrajado. Tened compasión, Señor, de mi atrevimiento. Seguro que vos sabéis lo que hacéis conmigo. La lluvia de vuestra gracia jamás ha vuelto, sin dar el fruto abundante que habéis querido. Qué pequeño soy, Señor, y así me habéis llamado.
vuestro amor ponéis en mi vaso resquebrajado. Qué pequeño soy, Señor, y así me habéis llamado. Vuestra gracia y vuestro amor me han restaurado. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros en este capítulo 26, primer libro de Samuel, en que Saúl dice, exclamó, he pecado, vuelve, David, hijo mío, ya no te haré ningún mal, porque hoy mi vida ha sido preciosa a tus ojos. Sí, he sido un necio, me he equivocado por completo. Este versículo es muy importante porque en este lugar vuelve a reafirmar, a pesar de que ya había hecho, ¿verdad? En el capítulo 24, aquí ya no te haré ningún mal, ¿verdad? Parece tanto por el sentimiento del versículo como por las acciones posteriores, ¿verdad? De Saúl. Saúl no está arrepentido, sino que solo se da cuenta con amargura de que David lo volvió a derrotar. O sea que esa da la impresión. Entonces, no es un verdadero arrepentimiento. ¿Será que en esta oportunidad Saúl cumplirá esto? ¿O su amargura es más bien justamente, como dijimos aquí, porque David lo vuelve a derrotar? Entonces, sin duda, emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás. Eso sobre todo vamos a mirar más adelante, ¿verdad? En el capítulo 26, justamente el versículo 25 que habíamos leído en los primeros días de toda esta narración. Entonces Saúl dijo, bendito seas, David, hijo mío. Sí, tú harás grandes cosas y seguro que triunfarás. Luego David siguió su camino y Saúl regresó a su casa. Entonces terminaba así, pero no sé si se dan cuenta, vamos a llegar después a esta reflexión, pero es casi que lo dice Saúl con mucha amargura. O sea que es una derrota la que está sintiendo Saúl. Saúl no es que aquí está sintiendo un arrepentimiento y una acción de gracias, de ver en la persona y en la figura de David a alguien que el Señor lo ha llamado y que lo está poniendo al frente de Israel, al frente de su pueblo, al frente de ese pueblo que yo, tendría que decir Saúl, yo ahora estoy encargado de llevar adelante. Oye, preocupa las cargores. Por eso yo decía, este libro, queridos amigos, es un libro político, verdaderamente, y es un libro para políticos, con ala yajape, congresos, Palacio de Justicia, o lo que sea, o yajape de presidente Cueras, o PB, hablar con los partidos políticos, ¿verdad? En sus lugares, en sus casas, la seccional, o sea, pero para eso hay que ser también verdaderamente político, ¿verdad? No cualquiera que se mete en la política por otros intereses, ¿verdad? Que todos sabemos que al final de cuentas ya la plata a pecha ya ese. Entonces no nos interesa los demás, no nos interesa el pueblo, no nos interesa la gente.
nos llenamos la boca, pero después lo único que hacemos es buscar cómo justamente aprovecharnos del pueblo y de la gente. Vean la visión actual de Yaguarecoa, allá esa, y esa es la verdad. Te guste o no te guste lo que estás escuchando, porque esa es la verdad. Entonces quiere decir que nosotros no estamos absolutamente viviendo de acuerdo a lo que nosotros profesamos y decimos ser cristianos. Decimos que somos cristianos, pero de ninguna manera. Por lo menos vamos a hacer directamente la confrontación, ¿verdad?, de lo que es caminar, trabajar, preocuparse por el bien, por la res pública. Res se dice cosa. Res quiere decir cosa. Pública, esa sí que es demasiado fácil, ¿sabes? Porque en castellano mismo la traducción se dice pública, ¿verdad? Res pública, cosas públicas, cosas que no me pertenecen a mí, ni a ningún partido, ni a ningún socio, ni a ningún amigo, ni al jefe de turno. Eso no te corresponde. Itaipú no te corresponde, Yacyretá no te corresponde, y todas las otras cosas, mira la emblemático Yaguarecoa lleva, no te corresponde ningún puesto que están ahí. Eso es entonces res pública, es decir, de el pueblo, de la gente. Y nosotros tenemos una responsabilidad demasiado grande. Bueno, si entendimos eso, vamos a poder entender esta reflexión, porque esto es demasiado profundo, ¿verdad? Peñande Yaraje y Añandejina, a través de su palabra, nos quiere hacer llegar y meter Peñande a Pitume y señande cuál tiene que ser la actitud, porque nosotros siempre dijimos que la palabra de Dios, en el fondo nos está enseñando actitudes, cuáles tienen que ser nuestras actitudes frente a la comunidad, frente al hermano, frente al pueblo. Upeante con las diseñas de otro loiteya, y cuando hacemos nuestro estudio bíblico, de gente que te quiere embaucar y te quiere engañar, y te engaña contarle que tu conciencia esté tranquilita, entonces vos podés hacer todo lo que vos querés, ne popindá, ne corrupto, ne mondajá, y todo lo que vos quieras, pero sí, yo creo en Dios, no, hombre, mentira, nada de eso, porque si vos querés, entonces mirá nomás cuáles son las actitudes. Aquí mismo, pero por eso yo decía, es lágrima de cocodrilo, verdaderamente lo que está haciendo aquí Saúl. Saúl exclama entonces, él fue derrotado de nuevo por David. David con toda humildad, con toda sencillez, buscando el bien verdaderamente del pueblo. Incluso él no atenta ni contra la vida de Saúl. Entonces le dice, aquí está la lanza del rey, le dice, ¿verdad? Posteriormente, en el siguiente versículo. Pero cuando le demuestra y le dicen, Abeshare coche pobre la lanza, con este yo te podría haber clavado contra el piso. Allí está tu jarro de agua, simbolismo total. Lo que significa aquí está tu vida, aquí está la fuente de tu vida. Y entonces Saúl como que exclama, he pecado. Vuelve, David, hijo mío, ya no te haré ningún mal, porque hoy mi vida ha sido preciosa a tus ojos. Sí, he sido un necio, me he equivocado por completo. Bueno, digamos que hasta ahí está diciendo algo, pero parece que lo está diciendo más bien con mucha amargura, porque fue derrotado nuevamente por el bien y por el corazón tan bueno de David. Queridos amigos, me despido de ustedes por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.